Hola y bienvenidos al sexto tutorial básico de Blender, de V3D. Soy Víctor. Bueno, por fin nos vamos a meter con herramientas de modelado básicas. Cuando digo básicas es que son posiblemente de las más comunes y algunas de ellas imprescindibles y las vais a utilizar muchísimo. Entonces recomiendo que estéis bastante atentos y que eh, toméis nota de los atajos de teclado. Como siempre digo, no os preocupéis demasiado porque van a aparecer muchísimas veces, precisamente por lo que he dicho, porque se utilizan mucho. Antes que nada, bueno, una observación, que bueno, no la he hecho al principio, pero ahora que vamos a empezar con cosas de modelado, pues lo digo. En principio Blender es una herramienta, es un programa, que es una herramienta, como todos los programas. Entonces, al igual que el hecho de tener un procesador de texto no nos convierte en un escritor, el hecho de tener Blender e incluso saber manejarle no nos convierte en artistas gráficos, ni en modeladores, ni en animadores. Eh, entonces, bueno, siempre hay que tener aparte pues algún tipo de formación o bueno, irla aprendiendo poco a poco, pero que seáis conscientes de que porque sepáis modificar un objeto, pues eso ya nos convierte en modeladores. Eh, Os cuento esto porque, bueno, en parte es mi caso, yo no soy modelador ni soy artista gráfico, entonces esto lo suelo hacer pues porque me gusta y un poco como hobby. Y claro, pues para ciertas cosas se nota el hecho de saber mezclar colores, por ejemplo, cuando empiezas a aplicar materiales, cómo situar las luces para que crear una escena que con muy pocos elementos pues la apariencia sea increíble, ¿no? La verdad es que ese tipo de cosas, pues claro, por mucho que aprendas a manejar el programa, si no tienes un poco de esos conocimientos, pues es difícil. Es igual que si te pones a modelar una persona. Si no tienes ciertos conocimientos de anatomía, de proporciones, de pues, ciertas cositas de ese estilo, pues obviamente en medio de una persona pues puede parecer cualquier cosa, ¿no? Bueno, sin más, pues que sepáis eso. Imagino que ya sois conscientes, pero por si acaso. Bueno, luego otro consejo, y ya de paso os enseño cómo se hace. Eh, Siempre que podáis y tengáis la oportunidad, intentar modelar con una referencia, con referencias. Con referencias me refiero a imágenes que se verán desde, vamos, en el modo perspectiva no se suelen ver, que es la vista en la que estamos ahora, pero lo que se suele hacer es poner, pues, por ejemplo, en la vista desde frente, de perfil, incluso desde arriba o desde atrás, depende de lo que dispongáis de referencias, las preparáis en algún programa de edición fotográfica, como puede ser Photoshop o GIMP, que también GIMP, escrito G-I-M-P, es otro programa estilo como Blender, que es de código abierto y es gratuito, y prácticamente, bueno, no es que tenga toda la funcionalidad de Photoshop, ni mucho menos, pero la verdad es que para lo que seguramente en principio utilicéis, seguro que os sobra. Los que estéis acostumbrados a utilizar Photoshop entiendo que puede ser un poco empezar a aprender a manejar otro programa, pues bueno, al principio hasta que te empiezas a manejar pues es difícil, pero lo bueno que tiene es que es también gratuito. No tenéis que estar con problemas de licencias. Photoshop es un programa que es bastante caro y la mayoría de la funcionalidad que tiene seguramente no la acabaréis utilizando. Bueno, dicho esto, os paso a explicar dónde se ubican, vamos, cómo establecer las imágenes de referencia. Pulsando la tecla N nos saca, como ya visteis el otro día en el otro tutorial, este panel, el panel izquierdo, y en él encontramos este pequeño submenú que se llama imágenes de fondo. Si le marcáis y dais a agregar imagen, os aparece otra pequeña solapita. Entonces aquí tendréis que seleccionar
bueno, podéis seleccionar también un vídeo, pero no es lo normal. Se suele seleccionar una imagen, le dais a abrir, seleccionáis la imagen que queréis y después le decís en qué vista queréis que se vea. ¿Vale? Decís, pues lo quiero que se vea, si tenéis por ejemplo la referencia de la vista desde la derecha, pues la derecha, la frontal, la trasera. Se pueden añadir todas las que se quieran. Cada vez que demos a agregar imagen iremos agregando, de tal manera que se pueden ir poniendo una para la vista superior, otra para... así sucesivamente. Se pueden eliminar también y se puede, aunque las tengáis, las podéis activar y desactivar simplemente haciendo clic en este pincho. Y bueno, la verdad es que es un método muy sencillo, más sencillo que lo que he visto en ocasiones en algunos programas, que para colocar las referencias muchas veces las colocaban con planos. En Blender creo que no hay demasiados tutoriales que lo hagan de esta manera, pero bueno, siempre hay alguno que también lo hace con planos. No digo que sea malo, ni mejor, ni peor, simplemente pues que teniendo esta herramienta que nos ofrece Blender, pues ya que está ahí, pues está muy bien aprovecharla. Y es muy sencillo agregar imágenes de referencia y bueno, simplemente eso, que lo conozcáis y que lo aprovechéis. Bueno, no sé a lo que dará tiempo en un tutorial, pues de a lo mejor entre 20 minutos, media hora. Tampoco quiero hacerlos mucho más largos. Entonces, al haber tantas herramientas de modelado, pues claro, lo que voy a intentar es explicar las más básicas y en posteriores tutoriales explicar otra serie de cosas por separado, como pueden ser los modificadores o el nuevo agregado que han añadido en la versión 2.63 de Blender, que es BMesh o vamos, BMaya. De lo que se trata ese agregado es de que hasta ahora en Blender simplemente se tenían caras de 4 lados. Bueno, pues a partir de ahora se pueden tener caras con, no sé, con los vértices que se quieran y únicamente tendrías una cara. De tal manera que simplifica mucho el modelado, simplifica mucho el objeto, no le tienes lleno de geometría. Si en las versiones anteriores, si tuviésemos que poner un vértice aquí, por ejemplo, en el medio del cubo, aquí empezarían a aparecer triángulos, pues cosas feas, ¿no? que luego no son buenas. Y de esta manera, pues no, simplemente puedes colocar un vértice ahí y no pasa absolutamente nada. Sí que es cierto que, bueno, como acaban de añadirlo, tengo que deciros, para los que no lo sepáis, que ha llevado años que implementen eso. O sea, no ha tenido que ser una cosa tan sencilla. Lo llevan prometiendo desde hace varias versiones y la verdad es que nunca ha llegado. Vamos, no llegaba, al final ya por fin lo han introducido, pero bueno, en ciertas ocasiones y para ciertas cosas puede dar más problemas que ayudar. Entonces, bueno, yo de momento tampoco lo he querido utilizar mucho. Aún así, haré un video tutorial, posiblemente el siguiente a este, que hable sobre BMesh y explicaros un poco pues, las funciones que tiene. Simplemente para que lo conozcáis y bueno, pues si os vais atreviendo a utilizarlo, pues oye, bien está para cuando esto funcione ya de maravilla, pues bueno, que lo conozcáis por lo menos y que sepáis que se puede hacer. Bueno, pues vamos a la historia. Ya he gastado casi 10 minutos y prácticamente pues solo he hecho que hablar. Bueno, entonces voy a mostrar el panel izquierdo con la letra T para que vayáis viendo pues un poco las herramientas, que veáis que están aquí también, la inmensa mayoría de ellas, pero bueno, a la larga, cuando vayáis aprendiendo los atajos de teclado, prácticamente todas dejaréis de utilizarlas desde aquí. Incluso yo os aconsejaría que no las utilices desde aquí. Si queréis de vez en cuando echar un ojo, pues bien, y poquito más, porque la verdad es que es mucho más rápido trabajar con los atajos. Bueno,
Una cosa que os voy a explicar antes de entrar por fin en el modo edición es el modo de visualización. Está aquí, ¿ves? Es el modo de visualización, qué tipo de sombreado se va a utilizar y bueno, pues tenemos simplemente el volumen delimitador. Esto cuando hay muchísimos objetos pues puede venir bien. Lo que ocurre es que claro, para el cubo es perfecto porque es el cubo, pero si tuviésemos algo más complicado nos estaría mostrando también un cubo. Entonces, bueno, te hace una idea de dónde están los objetos, pero poco más. Yo pues apenas le uso. El otro es estructura. Con estructura, bueno, con el cubo pues obviamente se ve lo mismo, pero lo que está haciendo es quitarnos el sombreado de las caras y vemos la estructura pues tal cual, o las aristas tal cual. Y el otro que también se utiliza muchísimo es sólido, que es con el que aparece por defecto. Bien, para cambiar entre el modo de sólido y el de estructura, o alambre, que se suele llamar, simplemente es pulsando la tecla Z, ¿vale? Veis que aquí cambia también, ¿vale? Luego hay un tercer modo, que es el de textura. Esto es cuando ya empezamos a texturizar y aplicar materiales para que se vea aquí la textura que tenemos aplicada y cómo queda, ¿vale? De momento pues obviamente no la estamos utilizando. Se activa con Alt Z, ¿vale? El modo de textura, y ya he dicho que con Z pasáis al otro modo. Bien. Bueno, pues una vez dicho esto, para entrar en el modo edición, ya lo dije en otro tutorial, es utilizando la tecla tabulador. Veis que ha cambiado, veis que inmediatamente, voy a volver a hacerlo para que lo veáis, fijaos aquí en la barra de herramientas, cuando entramos en el modo de edición, la barra de herramientas cambia, ya os dije que se va adaptando en función de lo que tengamos seleccionado o el modo en el que estemos. Entonces, bueno, pues aquí lo veis, han cambiado las opciones completamente y veis que el cubo pasa a mostrarnos los vértices y las caras pues de otra forma. En este caso nos está mostrando los vértices, ahora os explico por qué. ¿Por qué? Tenemos tres métodos de selección o de visualización de los objetos. El uno es mostrando los vértices, el otro es selección de aristas. ¿Veis? Han desaparecido los puntos que nos marcaban los vértices. Y si yo ahora paso al modo de alambre o de estructura, veis que han desaparecido y ahora lo que nos permite seleccionar son las aristas, ¿vale? O bordes. Bien, y el tercero es el modo de cara. Ya no podremos seleccionar los bordes, ahora simplemente seleccionamos las caras. Ves que aparece cada cara con un punto en el centro y se pueden seleccionar. Bien, en cuanto a la selección, en los modos de alambre y sólido, voy a explicar una cosa que a veces puede causar problemas al principio si no lo conocéis. Bien, si os fijáis aquí al lado hay un botón que pone limita la selección a lo visible definido por un buffer de profundidad. Bueno, ¿qué significa eso? Si yo lo tengo, por ejemplo, me pongo en la vista de selecciono todo, recordad con A. Si yo me pongo en la vista frontal y utilizo el método de selección de caja, que era, si recordáis, B y arrastrando, aparentemente pues diréis, ha seleccionado todo. Bueno, pues si lo movemos, vemos que simplemente ha seleccionado la parte frontal. ¿Por qué ha seleccionado la parte frontal? Porque es lo que vemos desde aquí, desde la vista frontal. Todo lo demás, el resto, no lo ha seleccionado. Bien, este botón sirve precisamente para eso. Si le activáis, veis que se hace un poquito más transparente el cubo. Entonces, si yo ahora hiciese B y seleccionase, me lo selecciona todo. ¿Lo veis? Lo voy a hacer también desde la vista frontal. Veis que ahora sí lo ha seleccionado todo. Yo normalmente trabajo en este modo, en el modo que viene por defecto. Hay ocasiones en que lo cambio, pero suelo trabajar en este modo. Si quiero seleccionar todo, pues oye,
En este caso simplemente se hace pulsar A y ya estaría todo seleccionado. Pero bueno, que conozcáis esta herramienta porque ya os digo que os puede causar problemas simplemente porque estéis aquí en la vista frontal, lo tengáis en modo sólido, pulséis B, seleccionéis, penséis que tenéis todo seleccionado y cuando deis, por ejemplo, a mover, estaréis moviendo solamente esa cara. Y es, ¿qué pasa? Si yo lo he seleccionado todo, pues no, no habéis seleccionado todo. Bien, entonces, ¿cómo se hace para seleccionar todo si no desactivamos esto? Bueno, pues simplemente, si lo ponemos en modo de alambre, podemos seleccionar todo, aunque esté por detrás. Y aunque tengamos desactivada la opción de... ¿vale? De hecho, veis que cuando estés en modo alambre ni siquiera tenemos la opción. ¿Por qué? Porque por defecto lo va a seleccionar todo aunque esté oculto. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez dicho esto, os voy a empezar a contar pues algunas de las herramientas de modelado básicas, ¿vale? Bueno, antes de eso, perdón, os voy a explicar también, bueno, ya os he dicho que esto se puede cambiar, ¿no? Si hacéis, es igual que lo que ocurría con el gizmo de transformación, que si hacíais mayúsculas a la vez que hacéis clic, podíais seleccionar varios, ¿vale? Pues aquí pasa lo mismo, podéis tener seleccionados los tres modos, veis que se muestran tanto las caras como los vértices, como las aristas. Lo que pasa es que seleccionará, como lo estáis viendo, en función de dónde hagáis clic, seleccionará o bien un vértice, o bien una arista, o bien una cara, ¿vale? ¿Cómo se puede cambiar esto de una forma rápida y sin tener que estar continuamente bajando aquí? Porque claro, cuando estéis trabajando os daréis cuenta de que pasar de un modo a otro, sobre todo quizás yo, entre los que más cambio es entre cara y vértice, es un poco engorroso no estar aquí bajando, quizá porque ya te acostumbras a manejar los atajos de teclado y ya el hecho de tener que ir y pinchar en un menú o en un icono como que fastidia un poco, ¿no? Bueno, el atajo de teclado para esto es Control Tab, Control Tabulador, y entonces nos aparece el menú que hay abajo donde tengamos el puntero y simplemente pues seleccionamos rápidamente lo que necesitamos, ¿vale? De hecho, si pulsamos Control Tabulador y le damos 1, pasamos a modo vértice. Si damos 2, pasamos a modo arista. Y si damos 3, pasamos a modo de cara. O sea, incluso directamente sin ni siquiera tener que seleccionar en el menú desplegable que nos aparece, podemos seleccionarlo. Esto funciona también con muchos menús. Lo han ido quitando poco a poco de algunos, pero bueno, funciona con varios. El hecho de pulsando un 1, un 2, un 3, se escoge la opción que aparece en la siguiente. Bien. Bueno, pues una vez explicado esto, os voy a contar ahora y os voy a enseñar la que posiblemente sea, si no es la más importante, una de las más importantes herramientas de modelado que vais a utilizar en Blender. Aprenderos esta tecla, es muy sencilla, sencillísima, seguramente acabaréis borrando el dibujo de la letra en el teclado de tanto pulsarla. Bueno, es un poco exagerado, pero la tecla en concreto es la E, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con la tecla E? Extruir. ¿Qué es extruir? Bueno, aquí veis que lo tenéis también, ¿vale? Extruir región, extruir individual. Bueno. ¿Qué es extruir para los que no lo sepan? Pues no sé cómo explicarlo con palabras, pero bueno, sería, si tengo seleccionados estos vértices, por ejemplo, digamos que lo que hacen es duplicarse, pero quedando conectados a lo que ya tenemos. Para que lo veáis, si yo pulso E, veis como que ha habido un pequeño cambio. Ahora me permite mover. Por defecto me marca el eje, en Z lo podéis cambiar, pero bueno, en este caso lo vamos a dejar en Z. ¿Cómo lo cambiáis? Pues exactamente igual que con las herramientas de movimiento, escalado y rotación.
pulsando el eje en concreto. Si pulso X, extruimos en X, obviamente así pues, no tiene mucho sentido, se están duplicando, hay caras y cosas y bueno, no queda bien. Entonces, si pulsamos Z, pues nos permite el movimiento y aquí podemos o bien cancelar o aceptar donde lo teníamos puesto con el botón izquierdo del ratón. ¿Qué pasa cuando cancelamos? Esto es muy importante, lo que voy a decir ahora. Cuando cancelamos, la extrusión ha tenido lugar, ¿vale? Si yo ahora muevo con G, recordad, veis que sigue ahí la extrusión. O sea, no penséis que habéis cancelado la operación por completo. Habéis extruido. En el momento que pulsáis la E, ya la extrusión ya existe, ¿vale? Aquí ahora mismo hay vértices duplicados. ¿Lo veis? Aquí hay vértices duplicados. Entonces, tened cuidado con eso, porque bueno, aquí lo podéis ver, ya hay varios vértices. Bien, que hay más vértices de los que debería tener. Entonces, si habéis hecho la extrusión y por lo que sea habéis cancelado sin querer o deshacer, o sea, control Z, esta es la normal de todos los programas para deshacer. Entonces ahora mismo si yo muevo esto, estoy moviendo esa cara, ¿vale? Ya he deshecho la extrusión. Pero muy importante que lo recordéis, ¿vale? Que cada vez que hagáis una extrusión, aunque estéis cancelando, ahí tenéis otra cara, ¿vale? Recordadlo porque eso puede dar muchos problemas, tendréis caras duplicadas, vértices duplicados, os podéis volver locos en un modelo, ¿vale? Es importantísimo. Bueno, entonces con extrusión, a partir de aquí, muchos pues imagino que ya podréis empezar a jugar un poco con esto. Podéis extruir, vais creando más geometría, ¿lo veis? Se va creando más geometría, se vais creando formas, y lo bueno que tiene es que además podéis, si igual que tenéis esto, con las mismas teclas que os enseñé el otro día de transformación, en el modo edición, pues funcionan. Entonces si yo ahora doy S, por ejemplo, para escalar, estaré escalando esta cara. Aquí también puedo extruir y no sé, pues, escalar esta cara, por ejemplo. También se puede rotar, pero bueno, voy a hacer aquí algo un poco retorcido. Se puede mover e incluso lo bueno que tiene lo de cancelar, yo pienso que por eso lo han dejado, lo bueno que tiene cancelar la extrusión es que se pueden hacer cosas de este estilo. Lo que vais a ver ahora, si yo pulso E para extruir y cancelo, ahí tengo dos caras, bien, pues ahora la escalo. ¿Veis lo que me está haciendo, no? Me está creando otras cuatro caras alrededor, bueno, ya estaban creadas, pero lo que hacen es extenderse hacia acá, y ahora mismo si volviese a extruir y lo metéis hacia adentro, veis que fácilmente se ha creado un hueco, ¿vale? Entonces este tipo de cosas, pues la verdad es que está muy bien, y claro, cuando ya le vais pillando un poco el asunto, podéis hacer este tipo de cosas pues muy rápidamente, y la verdad es que pues es una gozada, ¿no? Modelar de esta forma. Y simplemente, prácticamente pulsando pues muy pocas teclas, ¿no? Como veis. O sea, una E, una S para escalar. Ahora si la quiero mover en X lo puedo mover hacia acá, ¿vale? Entonces, bueno, veis que tiene, la verdad es que el hecho de la extrusión pues da muchísimo potencial a la hora de modelar para ir creando más geometría, y la verdad es que está muy bien, ¿vale? Bueno, voy a borrar este objeto, voy a crear un cubo, ya sabéis, con mayúsculas A, y bueno, volvemos a tener el cubo. Otra herramienta que se suele utilizar mucho es la de generar, a ver cómo lo llamo, bucles, anillos, no sé, ciclos, como queráis. Esta herramienta la ejecutaremos pulsando control y la tecla R,
Bien, en el momento que la pulsemos y apuntemos hacia alguna de las caras, veis que aparece como un cuadro de color rosa. Bueno, aparece un cuadro porque es un cubo. Lo que nos va a generar es uno de esos bucles, digamos, o ciclos o anillos. Creo que me voy a quedar con anillos porque creo que lo llaman así. Entonces, si ahora pulsásemos, bueno, se puede hacer una cosa. Con la rueda del ratón podemos ampliar el número de divisiones que queremos hacer, ¿vale? ¿Lo veis? Con la rueda del ratón arriba o abajo, vamos a poner, por ejemplo, 2 divisiones y veis que nos ha creado 2 bucles, ¿vale? Nos ha dividido el cubo. Bien, para seleccionar bucles es con Alt y bueno, el botón derecho, que es el de selección, entonces nos selecciona un bucle rápidamente. Aquí solo hay 4 vértices, entonces bueno, podéis pensar, pues vaya tontería, pero bueno, cuando estéis trabajando con una malla que sea mucho más compleja, que esté mucho más dividida, le veréis la utilidad al poder seleccionar bucles, porque si tenéis que ir de uno en uno o intentando ajustar con muchísimo cuidado con la herramienta de lazo o al final es muy difícil. Hay ocasiones en las que puede resultar muy complejo. Entonces, simplemente seleccionando así, repito, con Alt y botón derecho, seleccionaremos estos bucles. Bueno, igual que lo hemos hecho en vertical, por supuesto que se puede hacer en horizontal, las veces que queramos, ¿vale? Se cancela con el botón derecho. Bueno, os digo, voy a hacer una aquí, porque tiene más opciones. Si yo ahora pulso, al pulsar, hacer clic izquierdo, en ese momento puedo mover. Una vez que he hecho clic izquierdo, puedo decirle exactamente dónde quiero dejar esto. Si cancelo, se queda en el centro, ¿vale? Esa división quedaría en el centro. Si pulsase, vamos a hacerlo otra vez aquí, si pulsase clic izquierdo aquí, en lugar de cancelar, pues ese bucle queda ahí. En general, otro consejillo de la abuela, el hecho de que un modelo tenga unos bucles bien definidos, unos anillos bien definidos, aunque a priori os pueda parecer un poco tonto a lo mejor, ¿no? La cosa, la verdad es que es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de tener bucles de esta manera lo que permite es generar más geometría de una forma muy fácil, ¿vale? Si yo aquí, por ejemplo, ahora quisiese ensanchar esto, ¿vale? Ahora pulsase Z para seleccionar todo esto así, ¡pum! Esto ya lo expliqué cómo se hacía, ya sabéis que es con C y seleccionar. Vuelvo aquí, esto es un poco el ejemplo que os enseñé el otro día, y entonces yo ahora quisiese extruir esto, por ejemplo, y le diese extruir, cancelo, y ahora escalo en el eje Y, escalar, bueno, voy a escalar así, de esta manera, pues veis que se puede añadir más geometría de una forma muy, muy sencilla, ¿vale? Incluso si yo ahora aquí vengo y hago otro bucle más aquí en el medio y esto lo vuelvo a escalar, veis que le damos un pequeño biselado a lo que acabamos de hacer, ¿vale? Y quizás se vea mejor así. Entonces, bueno, como veis, el tema de los bucles pues da mucho juego y la verdad es que conviene tener bucles que podáis volver a seleccionar. Si ahora, por ejemplo, al tener este bucle podría escalarlo, por ejemplo, este otro incluso lo podría hacer más grande, no sé. Como veis, pues da mucho juego. Luego, si os ha gustado esto, pues lo podéis hacer un poquito más grande, más pequeño, el biselado, ajustarlo. Bien, esto es lo que ofrece un poquito el hecho de tener bucles. Aparte, siempre os va a dejar una malla más, digamos, consistente, o sea, un objeto mejor modelado al final,
de tal manera que cuando queréis hacer cualquier modificación, pero ya no solo para hacer modificaciones, para cuando tengáis que texturizar esto es mucho más sencillo texturizar esto que a lo mejor una malla con mucho más extraña, y ya no digamos cuando lo queráis subdividir, cuando queráis subdividir la pieza en, o sea, todas las caras que hay, al ser todo polígonos cuadrados. Por cierto, evitad los triángulos, entre otras cosas por los motivos que os estoy dando. Y ya no digamos pues para animación, ¿no? O sea, en animación el hecho de tener caras cuadradas y unos bucles, anillos bien definidos ayuda muchísimo a la hora de animar. Yo la verdad tampoco lo he sufrido demasiado porque, como digo, tampoco he hecho unas animaciones precisamente increíbles. Entonces, claro, tampoco me he pegado demasiado con esto, pero por lo que digo siempre a la gente, el hecho de que un modelo esté construido teniendo en cuenta estas cosas, bueno, la verdad es que ayuda mucho, ¿vale? Tenedlo siempre en cuenta. Y bueno, el otro consejo que os iba a dar antes, que no os he dado, al final, era que antes de modelar, al igual que, bueno, que siempre que se empieza a hacer prácticamente cualquier cosa, conviene que hayáis pensado, a partir de las herramientas que conocéis de Blender, hayáis pensado en una forma de cómo hacer el modelo. Pues este modelo, por ejemplo, pues sería más sencillo partir de un círculo, o sería más sencillo partir de una esfera, o de un cubo, o de un plano, ¿vale? O sea, de qué elemento vais a partir, de qué primitiva de las que tenemos aquí, nos conviene empezar a crear ese elemento, ese modelo. Luego también otra de las cosas que hay que tener en cuenta es si vamos a utilizar modificadores para hacer el modelo que nos ayuden a la hora de crearle, ¿no? O si no es posible y lo tenemos que modelar todo desde el principio y sin ayuda, o bueno, conviene, digamos, que tengáis pensado un poco la aproximación. Yo doy consejos pero luego nunca los sigo, entonces muchas veces me pasa que claro, por no hacer precisamente eso, empiezo a modelar algo y de repente cuando ya tienes hecha buena parte o te encuentras con algún problema o se te ocurre que, vaya, si esto lo podía haber modelado mejor si hubiese partido de un círculo y en lugar de hacerlo como lo he hecho hubiese utilizado un modificador de reflexión, por ejemplo, ¿no? Pues hombre, la verdad es que da mucha rabia, a lo mejor después de haber estado ahí varias horas, pues te quedes así, ¿no? Diciendo, vaya. A ver qué sale de aquí. Es que estoy probando cositas, ¿no? Bueno, como veis, pues en un momento hemos hecho una cosa amorfa aquí que no tiene ningún sentido, pero bueno, oye, está curioso. Aquí parece, no sé, no parece nada, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas para que podáis probando estas herramientas, pues podéis empezar a hacer cosas de este estilo, ¿no? Un poco abstractas, extrañas, pero bueno, vais probando las herramientas que os he contado y perdón, y nada, pues eso. Bueno, pues ahora rápidamente os voy a contar algunas otras herramientas, ¿vale? Bueno, lo de extrusión por supuesto sirve también, igual que para una cara, sirve para una arista y sirve para un vértice, ¿vale? O sea, podéis extruir un vértice perfectamente. Bueno, lo voy a hacer simplemente para que veáis otro tipo de cosas. Ahora extruyo aquí otra vez, por ejemplo. Bien, si ahora dijese con este vértice, este vértice, este vértice y este otro, me gustaría crear una cara ahí. Bueno, pues para unir un vértice con otro, el atajo de teclado es F.
En este caso, como teníamos seleccionados 4 vértices, directamente nos ha creado una cara, ¿vale? Directamente nos ha creado una cara. Bueno, ahora vais a ver lo que os intenté explicar el otro día un poco con la adherencia a vértice, por ejemplo. Dices, joder, es que fíjate cómo ha quedado por dibujarla en el modo de perspectiva en lugar de una vista ortográfica. Bueno, pues ahora podemos con G mover, restringir ahí, y como me restringe ahí le digo, no, yo quiero este vértice a la altura en Y de este otro. Con este exactamente igual. Y ahora este y este los quiero en el eje X a la altura de este, de tal manera que nos está quedando igualado. Bueno, como tenemos dos, un pequeño truco: cuando tengáis varios vértices seleccionados, si lo vemos desde aquí, veis que realmente no están a la misma altura. Cuando tengamos varios vértices seleccionados y queramos que queden rectos, si escalamos, en este caso en el eje X, y ponemos 0, quedan alineados. Si ahora los muevo en el eje X hasta aquí, ya tenemos la cara perfectamente alineada. Solamente me falta coger este, moverle en Z hasta el vértice que tiene enfrente. Entonces veis que una cara que teníamos completamente, bueno, que era un desastre, pues la hemos podido colocar fácilmente. Bueno, si seleccionamos estos 4, pulsando F, vamos creando caras, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si yo quisiese cerrar esto, tendría que borrar estas dos porque luego crean geometrías extrañas y hay caras internas. Si las borrase, veis que tenéis varias opciones en el modo de edición. Podéis borrar los vértices, los bordes, las caras. Bueno, en este caso quiero borrar las caras, ¿vale? Si vuelvo a pasar al modo de vértice, Alt, también selecciona estos huecos y pulso F, relleno la cara. Si vuelvo a hacer la misma selección al otro lado, relleno la cara, ¿lo veis, no? Que además se puede ir creando más geometría utilizando estas herramientas. La herramienta de unión, la herramienta de extrusión. En ocasiones quieres conectar un vértice con otro. O sea, si yo quiero conectar este con este, por ejemplo, simplemente pulsando F ya tengo la conexión. ¿Qué ocurre? Que aquí nos dejaría una cara triangular. ¿Se puede crear? Sí, se puede crear la cara, pero no es conveniente crear caras de 3 vértices. Preferible añadir un vértice por aquí, hacer un loop de estos, un anillo, ¿vale? Es preferible crear un anillo aquí y seleccionar los 4 vértices y que la cara tenga 4 lados. En este caso la distribución de los vértices pues es muy rara, ¿no? Aparentemente la cara es triangular, pero no, tiene 4 lados. No sería, como digo, muy aconsejable, pero bueno, que sepáis que es casi mejor hacer eso. Veis como para crear un simple vértice más he tenido que dividir todas las demás caras que lo rodean, generando más polígonos y más caras, más vértices. Esto es lo que evita la herramienta que os he comentado antes, BMesh, ¿vale? Si hubiese querido crear aquí, pero solo aquí, un vértice, lo hubiese podido hacer y no hubiese aparecido toda esta geometría que ha aparecido, ¿vale? Eso ya os lo explicaré en el siguiente tutorial. Bueno, la verdad se está alargando un poquito el tutorial, también porque me enrollo mucho, ya lo sé, perdón, pero bueno, es que el tema ya de modelado ya es mucho más complejo. Aquí entran ya muchísimas cosas, muchas variables, muchas funciones, muchas herramientas y muchas consideraciones a la hora de modelar, entonces obviamente se alarga. Bueno, ahora contaros una cosita. Hay un menú, bueno, hay varios, pero bueno, uno de ellos es pulsando W, veis que facilito, pulsando W aquí aparece un menú que tiene una serie de opciones, de las cuales hay algunas que se utilizan muchísimo o que se pueden llegar a utilizar muchísimo. Bien, subdividir haría, digamos, lo mismo que hemos hecho antes con un bucle, por ejemplo aquí, pum, 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 pum. Lo que pasa es que si os fijáis, esto lo estamos haciendo únicamente en esta dirección. Bueno, voy a borrar esta cara porque realmente
borde fuera, realmente no pinta nada. Bueno, subdividir, si lo tenéis todo bien cuadradito y con sus bucles, como creo que es el caso de esta pieza extraña que hemos creado, bueno, que he creado, al subdividir, lo que hace es dividirnos tanto en vertical como en horizontal, ¿vale? Entonces, si yo subdividiese, bueno, hay que seleccionar lo que quiere subdividir. Si le des a subdividir, veis que la subdivisión se hace bastante limpia, por lo que he comentado, porque esta es una pieza que, bueno, que se llama muy extraña. Se ha creado de una forma bastante limpia, digamos, todo con sus ciclos y anillos, y entonces la pieza se subdivide perfectamente. Por cierto, para que lo veáis, aquí en la parte de abajo que están las opciones de la herramienta que acabáis de utilizar, veis que aparece la cantidad de cortes. Una de las opciones, por ejemplo, de subdividir es la cantidad de cortes que queréis hacer. Esto no se muestra eternamente, o sea, si lo queréis hacer tenéis que hacerlo inmediatamente después de subdividir. Otra forma de mostrar esto sin tener que sacar este panel es pulsando F6. Veis que me aparecen las opciones también, ¿vale? Si yo aquí amplío, voy subdividiendo la malla pues un montón de veces, todas las que quiera, ¿vale? Veis que tenemos una malla ahora pues muy compleja, bueno, o al menos con mucha información, ¿vale? Lo cual ahora me va a permitir me va a venir bien para explicaros otra herramienta que es de las que están aquí abajo, que es la edición proporcional. Bueno, el atajo de teclado para activar la edición proporcional es con la tecla O, ¿vale? Veis que es activado. Lo tenemos para hacerlo con los elementos conectados, habilitarla o deshabilitarla. Bueno, y luego aquí tenemos la forma en que queremos hacerlo. Aleatorio, constante, lineal. Bueno, vamos a hacerlo con suave. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace esto? Si yo selecciono aquí un vértice, por ejemplo, el que quiero mover, cuando pulse G, veis que aparece un círculo, que igual que con la herramienta de selección circular, se puede modificar el ámbito de acción con la tecla, con la rueda del ratón, ¿vale? En función de lo que lo ampliéis, pues tendrá más fuerza o menos fuerza, o cogerá más rango o menos rango, ¿vale? Entonces, si yo ahora muevo ese vértice en el eje X, por ejemplo, o donde quiera, veis que no solo muevo ese vértice, se mueven todos los que hay alrededor. Claro, cuando tenemos seleccionado el modo suave, pues se han movido de una forma bastante suave, ¿vale? Pero si hubiésemos seleccionado un modo duro, digamos, que es por ejemplo el lineal, si lo hago aquí, por ejemplo, pues lo hace más brusco. Si seleccionase quizás con el constante, veis, con el constante es una pasada, para que veáis cómo cómo afecta la influencia. Podéis hacer esto. Obviamente si seleccionáis todo se mueve todo, pero a medida que vais reduciendo el círculo, veis que va cambiando, ¿vale? Obviamente si tenéis esto desactivado, pues claro, a lo mejor estáis pensando ya que lo tengo deshabilitado, ¿cómo funciona? Si movéis este vértice, solo se mueve ese vértice, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues este es el modo de la edición proporcional, que es otra de las herramientas de modelado. Esto, por ejemplo, pues sirve a modo de plastilina, casi como si estuvieseis modelando en el modo de escultura, casi, un poquito, vamos, es una pequeña aproximación. Podéis ir modelando ciertas partes, ¿no? Si yo aquí lo vuelvo a activar y pongo suave, por ejemplo, y voy moviendo con esto un poco más ampliado, ¿no? Voy moviendo, pues haciendo pequeños retoques, puedes ir modificando de una forma más suave pues todo lo que tienes, ¿no? Es que lo hace de una forma pues más suavecita y va cogiendo todo sin tener que ir vértice a vértice colocándolo. Veis como incluso los de aquí
son afectados cuando utilizamos la herramienta, ¿vale? Bueno, otra cosita que os voy a explicar, que está genial, por supuesto, como casi todo en Blender. Bueno, veis que aquí el modelo me está mostrando todas las caras. De hecho, bueno, ya sabéis cómo se hace esto de otros tutoriales. Ahora simplemente estoy moviendo la cámara. Voy a volver porque pulsando 0 aparece en el teclado numérico, mostráis la vista desde la cámara y yo lo que he hecho para colocarla aquí es control alt 0, ¿vale? Que lo que hace es colocarme la cámara desde la vista en la que estoy. Luego casi siempre hay que ajustarla, pero bueno, lo que quiero enseñaros, pulsando F12 renderizamos, lo que quiero enseñaros es, veis cómo aparece aquí en el render, ¿no? Se ven todas las caras perfectamente. Pues dices, ¿cómo suavizo esto? Claro, la tentación puede ser subdividir, subdividir, subdividir hasta que quede suave, pero claro, acabaríamos teniendo un modelo con pues una barbaridad de polígonos, ¿no? Entonces, bueno, hay varias formas. Una de ellas es en este menú que hay aquí, teniendo seleccionada toda la pieza, veis que pone sombreado suave o plano. Bien, si vamos a suave, veis lo que ocurre, ¿no? Esas caras han desaparecido. Si ahora pulsamos F12, veis que aparentemente hay más geometría de la que... da la sensación de que hay más geometría de la que en realidad hay, ¿vale? Entonces, claro, esto pues viene muy bien. En este caso, se lo vuelvo a dejar en plano, ¿vale? Y entro, que sepáis que también se puede hacer... que sepáis que también se puede hacer desde dentro del objeto. Si ya pulso C para seleccionar y empiezo a dibujar, ¿no? Y digo, bueno, pues qué caras quiero yo realmente que... Bueno, voy a dibujar aquí. ¿Qué es lo que yo quiero realmente que se vea suavizado? Pues yo no quiero todo suavizado, porque el otro son zonas rectas y me gusta que sean rectas, ¿no? Bien. Nos ponemos aquí y ahora lo pongo así. Recordad que es con Z. Si ahora pulso C y botón central voy deseleccionando todo lo que no quiero, ¿vale? Esto recordad de tutoriales anteriores. Quiero seleccionar esto de aquí, ¿vale? Bien, pues veis que he seleccionado pues toda la parte externa y yo esta parte es la que quiero suavizar, todo lo demás no lo quiero suavizar, ¿no? Incluso podría haber seleccionado esto de aquí, pero bueno, por no alargar más, si pulso W, el menú que os he dado antes, aparte que tenemos esto que pone suave, que lo que hace es suavizarnos, digamos, la distancia entre los objetos para que se noten menos. Si yo lo pulsase, veis que se nota menos, no es tan brusco como lo era hasta hace un momento, ¿no? La transición de una cara a otra. Eso sirve para eso. Es otra herramienta que se puede utilizar. Pero veis que aquí también está el sombreado suave y sombreado plano. Si yo solo doy el sombreado suave únicamente a la selección, veis que solamente esa selección tiene sombreado suave, ¿vale? Esto está muy bien, porque todas las partes que queréis que sean rectas se mantienen rectas, mientras que las partes que queréis que sean más suaves, porque tienen una superficie redondeada, pues se muestran así, ¿vale? Si yo, por ejemplo, añadiese aquí una esfera y en las opciones, en lugar de 32 segmentos, le pusiese, por ejemplo, 16 segmentos o incluso 8 segmentos y anillos otros 8, que veis que esto es muy poco, aunque lo suavice no se pueden hacer milagros, y le diese a suave, realmente veis que desaparece bastante, ¿no? Ese efecto de las caras, incluso si renderizasen, da hasta un poco el pego, ¿vale? Parece redondo hasta cierto punto. Veis que tiene muy pocos vértices, muchas caras, muy pocas caras, pero esto sirve para eso, ¿vale? Esa función sirve para eso, para que las zonas que queráis que sean suaves
sin agregar una cantidad exagerada de polígonos, pues pueden ser suaves, ¿vale? Bien, bueno, nos estamos acercando ya a la horita. A ver, más herramientas rápidamente. Bueno, creo que voy a borrar esta pieza, voy a volver a crear un cubo. Bien. A ver, otra herramienta, por ejemplo, es la de fusionar vértices. Yo tengo esos 4 vértices y quiero que solamente haya uno. Pues tenemos esto, que es fusionar. Habéis visto que el atajo es Alt-M. Y bueno, le podéis decir dónde lo queréis fusionar. En el primer elemento seleccionado, en el último, en el centro. Si pongo en el centro, tenemos rápidamente una pirámide. Si selecciono este vértice, bueno, voy a seleccionar para que lo veáis, ese vértice es único, ¿vale? Había 4 y al fusionar los ha transformado en 1, ¿vale? Se puede hacer con aristas, se puede hacer con... Bueno. Otra cosa importante, y además así aprendéis una de las cosas que hice el otro día, es duplicar objetos. Se pueden duplicar objetos en el modo objeto y también duplicar partes de un objeto en el modo edición. Es con mayúsculas D, ¿vale? Pulso Z, nos da la opción de moverlo y lo pongo aquí, por ejemplo, ¿vale? Si yo esto, que veis claramente que son, ahí, para que lo veáis, son 2 caras distintas con sus 4 vértices cada una, ¿vale? Vuelvo al modo vértice, activo la adherencia a vértice, selecciono esto y lo voy a mover exactamente, a ver, que quito el modo de edición proporcional y lo muevo exactamente a donde estaba. Bien, ¿qué tenemos aquí? Vértices duplicados, cara duplicada, ¿vale? Si yo hago clic aquí, realmente no sé qué vértice he seleccionado. No sé si he seleccionado el del plano, en este caso ha sido el del plano, pero si vuelvo a hacer clic, puede que esté seleccionando el de... Realmente no sabes cuál has seleccionado. Tienes elementos duplicados, esto es lo que os comenté antes con la extrusión, pero no se ve, ¿vale? ¿Cómo se podría quitar eso? Bien, con otra función de las que hay aquí, que se llama remover dobles. ¿Qué hace remover dobles? Bueno, en este caso no me ha quitado ninguno. Porque tengo que seleccionarlo. Primero hay que seleccionar todo y remover dobles. ¿Veis? Se ha cargado los 4 vértices que sobraban. ¿Qué hace remover dobles? Pues todos aquellos vértices que estén cerca de otros, o incluso en la misma posición, como era el caso, los borra, ¿vale? Los fusiona. De tal manera que si en algún punto os ha ocurrido algún accidente con la extrusión y dais a remover dobles, de vez en cuando, a medida que estáis modelando, conviene de vez en cuando hacer una selección de todo y darle a remover dobles, aunque solo sea para comprobar que realmente todos los vértices son únicos y que no hay vértices duplicados y cosas por el estilo, porque es una cosa que, como ya he comentado antes, pues no interesa. Luego empiezan a aparecer cosas extrañas, empiezan a aparecer cosas realmente extrañas. Estaba intentando probar una cosa en los modelos y bueno, pues no interesa. A ver si hay más cositas por aquí. Bueno, ocultar y revelar, simplemente esto se puede hacer tanto en objeto como en... Vamos a pasar al modo objeto, yo quiero ocultar la cámara y pulso H, ¿vale? Es exactamente lo mismo que en la ventana del listado, hacer clic en el icono del ojo. Entonces con H borras los elementos, vamos, no los borras, los ocultas, y con Alt H vuelves a mostrarlos, ¿vale? A ver, más opciones de las que hay aquí, veis H y Alt H. Bueno, invertir selección, ya habéis visto que era control I. Invertir normales, ya lo veréis más adelante, seguramente en algún tutorial. En ocasiones cuando estáis modelando y vais a renderizar, pues empiezan a aparecer pinzamientos o huecos, o simplemente es por el tema, vamos, en la mayoría de los casos suele ser por el tema de las normales,
¿Dónde podéis verlas? Pues en este menú, aquí en mostrar, en el modo de edición, nos da, bueno, es visualización de malla, perdón, en mostrar, nos da la opción de qué tipo de cosas queremos ver. Por ejemplo, podremos ver, esto puede ser interesante para la gente que se dedique más a temas de CAD o cosas por este estilo, podéis ver el área de las caras, los ángulos de las caras, la longitud de los bordes, ¿vale? Y aquí tenemos las normales. Si queremos ver la normal de cara, veis que aparecen unas pequeñas barritas azules, se puede ampliar el tamaño. ¿Esto qué nos dice? Nos está diciendo hacia dónde está apuntando la cara, ¿vale? En este caso apuntan todas hacia afuera. Si no apuntasen todas hacia afuera, lo que ocurre es que cuando renderizamos, esa cara no se ve, porque digamos que tiene efecto hacia la dirección contraria. Bien, para que veáis un ejemplo, a ver qué estamos viendo en la cámara, vale. Si yo selecciono esta cara frontal, pulso W y le digo invertir normales, veis que ya ha desaparecido de entrada, esta cara está apuntando al otro lado. Aparentemente no pasa nada, se ve perfectamente, espero que no me deje mal ahora. Cuando pulsamos F12, bueno, desde aquí no se nota demasiado, y en este objeto en concreto no se nota demasiado, pero realmente esa cara no la está renderizando, no lo está mostrando bien. No sé si quizás desde otro punto, quizás desde por aquí, a ver. Bueno, en concreto con este objeto ya me ha dejado mal. Bueno, que sepáis que esta cara en principio no la renderizaría. Quizás también sea porque no tiene un material, pero es que no quiero mostraros el tema de los materiales para que no... Bueno, que sepáis que invertir normales está aquí y que es para esto, ¿vale? Voy a ocultarlo. Vale. A ver si hay alguna opción más por aquí, así importante. Bueno, biselado, ya os lo explicaré un poquito cuando explique Bimes, porque tiene quizás un poco más de sentido. Y luego pues hay, bueno, lo de sombrear. Y luego hay alguna opción más, pero bueno, las que más se pueden utilizar posiblemente quizás subdividir, fusionar, remover dobles, invertir las normales y lo que os he explicado del suavizado, el sombrear suavemente o plano, pues suelen ser las que más eso. Luego, con control E, nos aparece un menú de bordes, veis que aquí aparece el de crear borde de cara y cosas por el estilo. Por ejemplo, el plegar bordes también es importante. Lo que hace es, digamos, aumentar la fuerza de un borde de tal manera que si es redondeado y le queremos hacer, digamos, más con forma de arista, utilizaríamos Shift E para que quedase marcado. Aquí no se va a notar, pero bueno, la verdad es que aquí de las opciones que tiene Control E, posiblemente una de las que más se utilice es deslizar borde. ¿Por qué? Lo vamos a ver con un cubo mejor. Bien, si tengo ese borde y le tengo seleccionado entero, o sea, y doy control E, deslizar borde, lo que me permitía al principio el modificador el creador de ciclos de anillos, lo puedo volver a repetir, ¿vale? Y colocarlo donde más me interese, ¿vale? Entonces este se suele utilizar en muchas ocasiones. Igual tenemos un borde en un sitio que ya no queremos que esté ahí, bueno, pues entonces podemos hacer eso, ¿vale? Bueno, aquí ya estoy yo rayándome haciendo cosas extrañas, pues bueno. Como digo, posiblemente pues esa sea la que más podéis llegar a utilizar de aquí, aparte de, por supuesto, crear borde cara, pero es que es una tecla tan sencilla que es la F, que bueno, dudo que entréis ahí muchas veces. Con control V
no es pegar, lo que aparecen son opciones de vértices, ¿vale? Aparece todo un menú de vértices. Os recomiendo, pues oye, que vayáis probando un poquito las funciones que hay aquí, las que se puedan probar. Habrá algunas que necesitan ciertas condiciones muy concretas para que funcionen. Yo no sé utilizar todas tampoco. Hay muchas de ellas que, bueno, no me ha dado nunca por utilizarlas ni probarlas. Pero bueno, yo, oye, os recomiendo que el que tenga un poquito de tiempo y lo quiera ver, con tanto con control E como con control V, si quiere entretenerse un poquito con las herramientas que hay aquí, pues puede hacerlo, ¿vale? Seguro que me dejo un montón de cosas, pero bueno, creo que lo que son las más básicas, que es de lo que se tratan estos tutoriales, explicar lo más básico y lo más importante. Extrusión, importantísimo, ¿vale? Unión y creación de caras que aparezcan de la nada, ¿vale? Con F, en este caso no me está dejando, ¿vale? Ya está. Creación no, aquí me lo ha hecho porque obviamente tenía seleccionado aquello. Pues eso, la extrusión, cómo crear una cara de la nada, con una arista, un vértice, ¿vale? Por cierto, si vais pulsando control, que sepáis que va haciendo esto, ¿vale? No sé ni lo que estará saliendo porque lo estoy haciendo en una vista de perspectiva, entonces puede estar saliendo aquí cualquier cosa, ¿no? Esperad un segundo. Sí, vale. Entonces, pues bueno, si yo ahora cogiese esto ya y le diese suavizar, veis como hasta en las caras que son cuadradas cambia un poco el sombreado. ¿Veis este tipo de coloración medio? Esto es por el tema que os he comentado de las normales. Aquí hay normales que están invertidas. Cuando veis estos tipos de coloraciones que no coincide la coloración del de arriba con el de abajo, una forma rápida es seleccionar todo y pulsar control N. En teoría unifica las normales. Habéis visto que ya cambia el sombreado. Ya digamos que ha puesto todas las caras mirando en la misma dirección, ¿vale? Lo cual no asegura tampoco que sean siempre la que nosotros queremos, pero bueno, en ocasiones con control N lo ajustamos mucho más rápido que yendo cara a cara, invirtiendo las normales del objeto, ¿vale? Fijaos lo que he hecho al tener todo seleccionado y dar control, sigue añadiendo. Bueno, otra cosa también útil es volver a realizar la última operación que hemos hecho. Si yo cojo esto, por ejemplo, y duplico aquí, en el propio movimiento, lo he hecho las dos operaciones en una sola, digamos, volver a realizar la última operación exactamente igual, la misma distancia, el mismo objeto, se hace con mayúsculas R. ¿Veis? Que voy, aquí podría hacerlo hasta el infinito y más allá, ¿vale? Si ahora voy seleccionando aquí aristas, pues al final, pues bueno, tengo todo. Hombre, ahora había sido mucho más sencillo crearlo a partir de la cara, ¿no? Pero ha sido para que veáis el ejemplo. Pulsando Shift R va realizando la última operación que hemos hecho, si tiene sentido, ¿vale? Ahora, por ejemplo, no tiene sentido. Si yo cojo, para que lo volváis a ver, cojo esta cara, Shift D, mayúsculas D, vamos, y no sé, me voy a poner aquí y la voy a escalar. Pues si lo vuelvo a hacer, me va creando una serie de caras que se han ido moviendo. Bueno, no me las ha ido creando porque como lo he hecho en dos movimientos, lo que me ha ido haciendo ha sido escalar, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que podéis repetir la última operación que habéis hecho con mayúsculas R. En principio, ya digo, no os he contado todo ni de broma, porque vamos, es imposible. Llevamos 1 hora y 4 minutos de tutorial y bueno, nos podríamos tirar aquí pues media vida explicando modificadores y explicando formas de modelar.
Pero bueno, creo que las más básicas, las más importantes, para que ya podáis incluso empezar a hacer vuestros primeros intentos con objetos muy sencillos. Aconsejo al principio, los que no hayáis trabajado nunca con estas cosas, que empecéis con objetos muy sencillos, con cosas muy tontas. No sé, un lapicero, una mesa, pero una mesa, la mesa más sencilla que se os ocurra, ¿no? O sea, de coger un plano, extruirle un poquito para arriba y dices, mira, ya tengo la tabla y ahora pues voy a hacer aquí dos divisiones, las escalo en Y, por ejemplo, y las pongo, esto va a ser muy aproximado, por supuesto. Ahora hago otras dos, las escalo en X y dejo más o menos el mismo espacio. Y ahora desde abajo, recordad con punto nos acercamos, cambio a cara y selecciono estas cuatro. Y ahora, ¿qué hago? Pues extruirlas en Z. Y bueno, pues muy rápidamente habéis creado una mesa, ¿vale? Igual lo he hecho muy rápido para vosotros que estáis empezando, pero bueno, es un ejemplo de que con 4 cositas, y además todas os las he enseñado en este tutorial, crear una mesa, por ejemplo, pues no es, ya veis que no es la cosa del otro mundo, ¿vale? Si queremos poner, por ejemplo, un poco en el suelo, pues ahí está. Ahora creamos un plano, por ejemplo, le escalamos 10 veces y tenemos la mesa en un suelo, ¿vale? Si nos venimos aquí y activamos la oclusión ambiental, que queda muy bonito cuando hacéis un render, ¿vale? Esto lo estoy haciendo así porque voy a terminar y es bueno pues porque veáis un poco. Y le dais a renderizar y dices, anda, he hecho una mesa, joder, mira qué guapa queda, ¿no? Qué llamativa queda, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que si os fijáis, objetos sencillos, creo que la mayoría de vosotros desde este tutorial podréis empezar a intentar crear, ¿vale? De una forma sencilla. Y bueno, pues deciros lo de siempre, que si os ha gustado el tutorial, pues me pinchéis un me gusta, si no, pues que me indiquéis un poco el porqué y de esta manera, pues entre todos iremos mejorando los tutoriales para que vayan siendo un poquito a gusto de todos. Y luego, pues oye, una cosita, yo empezaré haciendo lo siguiente que hagas, van a ser, ya me voy a explayar un poco más, pues ya total, lo siguiente que haga van a ser, cuando termine con los tutoriales básicos, van a ser series de modelar algo ya en concreto, ¿vale? Empezaré con cosas muy sencillas también, de este tipo, por ejemplo, pues oye, vamos a hacer una mesa, una silla, son no sé, cosas muy sencillitas para que empecéis a ver cómo se pueden aplicar todas estas herramientas de una forma muy fácil. Pero sí estaría bien pues que, oye, me pudieseis hacer algún tipo de petición. Tampoco os paséis mucho porque, como digo, no soy artista gráfico y, o sea, no me pidáis que os haga una catedral modelada hasta al milímetro con todas sus gárgolas y porque, hombre, sinceramente no creo que supiese, aparte llevaría una cantidad de tiempo enorme. Pero no sé, cositas que podéis estar interesados o como... eso sí, aquí voy a ser un poco malo y si alguien quiere hacer peticiones tiene que ser gente que esté suscrita al canal, ¿vale? O sea, no sé, mojaros un poco, que tampoco cuesta nada, ponerlos de favoritos, suscribiros al canal, no sé, involucraros un poco. Entonces yo a la gente que vea que realmente se involucra un poquito en el canal o incluso que contribuye o me da ideas o cosas por el estilo, pues hombre, si un día le apetece o necesita o quiere o simplemente tiene curiosidad de saber cómo se hace algo, si yo lo sé, porque a ver, Blender es inmenso, tiene infinidad de cosas, si yo sé cómo hacerlo más o menos o cómo podría hacerse pues crearé algún tutorial para que lo veáis y lo podáis seguir, ¿vale? Pero bueno, tengo que barrer un poquito para casa, entonces pues ya sabéis, si la gente que quiera ese tipo de cosas,
simplemente que se suscriba, ¿vale? Bueno, pues no me voy a enrollar más porque ya está siendo exageradamente largo el vídeo. Espero que lo pueda colgar. Si lo estáis viendo es que he podido colgarlo, obviamente. Y si no, pues lo habré tenido que cortar en 4 cachos. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y aguantar todo esto. Y bueno, espero que empecéis a hacer alguna cosita básica como esta, por ejemplo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial, que imagino que será el tema de Vimesh, para explicaros cómo va un poco y esa nueva herramienta tan esperada. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias y eso, nos vemos en el 7º tutorial, creo que vaya.